La propuesta del momento uno me encantó porque era una propuesta diferente, era una propuesta fresca, era una propuesta para nosotros, los juveniles. Todos los escenarios, cómo trabajamos, cómo nos ayudamos entre todos, cómo por ejemplo si alguien se perdía en una coreografía, iba y ayudaba. La amistad que había también, el compañerismo. Las escenografías eran muy lindas, con lo poco que teníamos pudimos crear un montón de cosas. Los vestuarios también, era todo muy sencillo pero a la vez quedaba muy wow. Me encantó, y al momento de grabar que sentí que no había nadie atrás, solamente las luces y estábamos nosotros y era como acá rompo todo y bueno, acá lo doy todo. Y me re gustó, la verdad, poder compartir lo que a mí me gusta, que es sacar las fotos, y también el baile, porque realmente se formó parte de algo muy importante para mí este año. Y nada, eso fue muy lindo poder tener nuevos conocimientos respecto de la fotografía, la filmación, y también aprendí muchísimo y crecí muchísimo en cuanto al baile. Re ocupados todos y ahí viendo cada detalle y a ver cómo quedaba tal cosa, a ver si era como se esperaba, y la verdad superó mucho mis expectativas, o sea, fue mucho más lindo de lo que yo pensaba realmente. Así de corte de acción de nuevo, 5, 6, 7 va, la verdad que fue como re sorprendente también, porque yo no conocía mucho a los chicos de otros grupos, y a medida que practicábamos y todo eso nos hicimos re juntos, digamos, y me sentía re con mis personas, digamos, era como que yo hago esto y vos me seguís, y era como que nos entendíamos. Era conectar con la cámara y comerte un viaje literal. También el ambiente se prestaba, las luces, la escenografía armada. Era un montón, la cámara que venía Mika, se acercaba y se iba, literalmente era un montón, y también eso me gustó mucho porque también nos ayuda también a la su vez a saber cómo es el armado de un rodaje, también cómo conectar con la cámara, como también un poco ver qué posición está, esa onda para captar bien todo, qué cosas hacer, qué cosas no, cómo poder lucir mucho más lo que estamos haciendo. Todas esas cosas fueron geniales, que no es solamente, bueno, ponemos una luz acá, listo, y a grabar. Son un montón de cosas más, es todo un previo estudio del lugar, también un reconocimiento, ver qué cosas poner, qué cosas no. Que a su vez que rodábamos eso para el video, también aprendimos un montón más de cómo es un armado. Por eso creo que también fue súper útil para nosotros. Yo por lo menos lo vi de esa manera, también lo aproveché de esa manera.